Hola, cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy se mueve entre rango de los 69.000 a los 70.000 dólares. La atención está fijada en lo que pueda pasar al corto plazo con el tema del miércoles, el FOM y el IPC. Eso nos va a decir si vamos a ver nuevo ATH de forma pronta o tal vez vamos a tener un retroceso. Al final del video les voy a mostrar de qué depende, profundizaremos en ello y mi posicionamiento al respecto. Pero también les voy a tocar el mediano plazo, porque sabemos que se aproximan las elecciones en los Estados Unidos y por allí ya nos dicen que el precio, si gana Trump, va a ir a los 150.000 dólares por Bitcoin. Puede que eso se dé y lo importante va a ser anticiparse. Es como el que se anticipó al tema de los ETF. Ojo, una cosa es rumor y otra la noticia. Y vamos a finalizar el video con el largo plazo. En este caso vamos a volver a comparar lo que ha pasado con el ETF de Bitcoin versus el ETF del oro en 2004, porque por ahora nos viene señalando ese camino y nos viene diciendo que aún a Bitcoin en el largo plazo le queda bastante por multiplicarse en precio. Entonces, el gráfico semanal del precio de Bitcoin nos muestra cómo ayer domingo cerrábamos otra semana en verde, en donde nos dejó ver precios arriba de los 72.000, pero finalmente cerró cerca de los 69.500. Esta semana, con hoy lunes, nuevamente abrimos por ahora en verde, buscando la noticia que nos haga dejar atrás, pues ese rango de los 70.000 dólares, que es la lucha que hemos tenido hace más de 100 días, por lo menos en el corto plazo, y que fue también la de 2021, donde vino un retroceso significativo de ciclo. Aquí no se espera eso, esperamos es un movimiento alcista, por lo menos desde mi parte, pero falta el detonante. La semana pasada hablábamos que ese detonante podía ser el tema del empleo, pero salió combinado y como les resumía en Twitter ese mismo viernes, pues les decía que el ATH entraba en el refrigerador hasta este miércoles, cuando tengamos la reunión del FOM y el reporte del IPC. Y antes de ir a hablar en profundidad de qué podemos esperar al respecto y por qué pudiésemos dejar esta zona atrás o tal vez venga una corrección, déjenme hablarles o responder a otra pregunta que me han dejado mucho. Y es, Juan, si ya el halving sucedió hace casi 2 meses, ¿por qué Bitcoin no despega con fuerza al alza? Esto ya le he dado respuesta varias veces. Hemos hablado que después del halving vienen aproximadamente 500 días al alza, pero esto requiere de primero una consolidación y luego una serie de situaciones que ayuden desde el lado de la demanda. Hemos tenido una disminución en la nueva oferta, pero falta algo que apriete la demanda y hay muchas cosas en el tintero. Una de ellas que me gustaría tratar rápidamente es unas presunciones que vienen haciendo algunos bancos que van en línea con lo que venimos tratando en este canal. Las elecciones este año en los Estados Unidos van a ser muy importantes para el precio de Bitcoin, no para el protocolo, para el precio. Y la perspectiva de muchos de ellos es que si Trump gana la presidencia, Bitcoin va a alcanzar los 150.000 dólares. Y es que precisamente es lo que nos dice el jefe de investigación de activos digitales de este banco, en donde, atención a esto, a medida que nos acerquemos a las elecciones estadounidenses, noviembre de este año, esperan que el precio llegue sí o sí a los 100.000 dólares. Y luego, para fin de año, en el caso de que se dé la victoria de Trump, bueno, llegar a esos 150.000 dólares. Veremos qué ocurre. Y muchas personas se preguntarán por qué las elecciones en Estados Unidos son tan importantes para el precio de Bitcoin. Pues vayamos a los números. En este momento, la población actual de los Estados Unidos supera los 333 millones de habitantes. De ellos, ¿cuántos tienen Bitcoin o criptomonedas? Bueno, son más de 50 millones de poseedores. Llegamos a la conclusión que casi un 20% de los estadounidenses utilizan Bitcoin o criptomonedas, por eso puede definir las elecciones en ese país. Anoten estas fechas, son muy importantes. El 11 de julio se dicta la sentencia contra Donald Trump en los Estados Unidos y sabremos si realmente puede ser el candidato por el Partido Republicano el 15 de julio. Ojo que si eso es así,
aquí en julio va a primar esta situación geopolítica que lo macroeconómico. Allí va a haber otro catalizador importante si Donald Trump logra ser candidato presidencial oficial. Ahora, lo anterior es una noticia que no se ha desarrollado y que nos podemos anticipar. Anticiparnos como cuando se autorizaron los ETF en enero de 2024, que retrocedimos al área de los 38.000, 39.000 dólares y hablábamos que ese era momento también para comprar con una perspectiva de que el precio llegara en 2024 o primer semestre de 2025 entre el rango de los 80.000 y 120.000. Tal vez esta presunción se me quede corta, pero es para señalar que hay que actuar antes de que se desarrollen las noticias. Por ejemplo, el momento realmente de actuar en torno antes de que se autorizaran los ETFs, pues fue el 2023 en su tercer trimestre, cuando estábamos en el rango de los 25.000. Ese sí era el momento de anticiparse. Pero bueno, eso ya es historia y hoy vemos que es una realidad. Ya son más de 34 ETFs a nivel mundial y son los que están viendo que sostienen Bitcoin. Arriba vemos los de los Estados Unidos que en este momento ya gestionan más de 883.000 Bitcoin y que sumados a los otros ETFs a nivel mundial pues ya superan más de 1.031.000 Bitcoin. Esto en el 2023 muchas personas eran negativos de que realmente ocurriera y esto apenas va por su parte temprana y me refiero más a los de Estados Unidos. Recuerden que en 2023 les hablábamos mucho antes de que se autorizara el ETF que en 2004 se había aprobado el primer ETF spot del oro y para ese entonces el oro tenía un precio por onza de los 456 dólares. Hubo el mismo FOMO que con Bitcoin. A la autorización subió mucho, después retrocedió en los siguientes meses, pero en ese mismo año casi que duplicó su precio, llegando a un máximo de los 725 dólares. Bueno, ojo que el ETF de Bitcoin fue autorizado aquí, muy cerca de los 49.000 dólares, después vino el retroceso y aún no ha duplicado el precio en el que se autorizó el ETF. Gracias al ETF del oro, el precio por onza casi que se duplicó, como les digo, en un año. Y la historia no termina ahí. Si vamos más a largo plazo, vemos que en los siguientes 7 años, desde que se autorizó el ETF del oro en el 2004, pues el precio se multiplicó por casi 5 veces, como les digo, en los siguientes 7 años. ¿Cuál es la proyección con Bitcoin? Que lo haga en más veces, tal vez unas 8, 9, 10 veces. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, pues veamos que la capitalización del oro para el momento en que se autorizó el ETF en el 2004 era de 1 billón. Cuando se autorizó el ETF de Bitcoin era prácticamente la mitad de este capital. ¿Y qué pasó en los siguientes años cuando se autorizó el ETF del oro? Bueno, que el flujo de capital, los compradores, el dinero que llegaba, se aumentó en los siguientes años y eso permitió este crecimiento. Bueno, veamos que en el primer año de funcionamiento al ETF del oro le llegó más de 1.500 millones de dólares o 1.5 billones para los que no son hispanos. Y lo que vemos con el ETF de Bitcoin es que en 5 meses, no en un año, 5 meses han llegado más de 14.800 millones de dólares o para los angloparlantes más de 14 billones de dólares. Supera con creces a lo que ocurrió con el oro. Obviamente hay más dinero en circulación y la comparación no aplica mucho, pero lo que sí aplica es el crecimiento de dinero que siguió llegando año tras año. Eso es lo que se espera que pase con el ETF de Bitcoin. Por el afán del corto plazo, no pierdan la perspectiva de mediano y largo plazo. Y ahora sí, vayamos al corto plazo. Este miércoles es posible que salgamos de este rango de los 60.000 a los 70.000 dólares, donde ya llevamos más de 100 días. ¿Y qué lo puede provocar? Este señor y su combo, el del FOMC, en donde seguramente anuncie cuándo empiezan los recortes del costo del dinero en los Estados Unidos. ¿Qué tenemos por ahora? Que para este 12 de junio, el miércoles, el 99% de los inversores dice que no va a haber recortes en el costo del dinero.
La siguiente reunión es el 31 de julio. Allí otra vez la mayoría, un 91%, nos está diciendo que tampoco va a haber recortes en el costo del dinero. Y para el 18 de septiembre, que sería la otra reunión, bueno, sorpresa que aquí la mayoría también dice que no va a haber reducciones en el costo del dinero. ¿Cuándo los inversores esperan la próxima reducción? Bueno, para el 7 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier noticia que el FOM nos diga de recortes de dinero antes del 7 de noviembre va a ser alcista para los mercados de riesgo. Ojo, allí va a estar la clave en la rueda de prensa. Y a esa misma hora se va a reportar el IPC de los Estados Unidos, el cual se espera que salga como está actualmente, en el 3.4. ¿Dónde va a estar la sorpresa? En el mensual. Esto es lo que hay que seguir, porque la previsión o la estimación es que el reporte mensual salga con un 0.1%. Pero esa no es mi previsión. ¿Por qué? Porque sale este mes pequeñito de un 0.1 para dar esa contabilidad y los últimos reportes han sido del 0.4 y del 0.3. Yo esperaría un 0.2. ¿Qué quiere decir? Que va a estar un poquito más alto de lo esperado, lo cual va a ser ligeramente bajista. Pero ojo, me puedo equivocar. Si sale en el 0.1, cuidado que eso va a ser un detonante alcista y con un buen discurso de esta gente, Bitcoin puede superar ese rango de los 70,000. Si ya tenemos un IPC mensual del 0.3, ojo que esto nos devolverá tal vez al área de los $66,000. Como se pudieron dar cuenta, en el mercado siempre va a haber una perspectiva alcista y bajista, pero yo la defino con mi posicionamiento. En este momento sostengo un largo al alza en los $67,000. Veremos qué ocurre en relación al FOM, pero esta es mi perspectiva. Se cierra solo si vulneramos a la baja los 67,100. Recuerden que aquí en Quantfury puedo dejar esta operación por semanas, esperando tal vez los $80,000 y en ese momento la cierre en positivo como cerré la anterior. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replícala y los espero en un próximo.